Entonces, vamos a iniciar con lo que es músculo diafragma. Lo definimos, es un músculo impar, ancho, aplanado y delgado. Ya es este de acá, todo este de aquí. Entonces, ¿qué función me cumple? Que me separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Ya? Tiene una forma de cúpula, ¿no? Como una campana, de convexidad superior, es decir, con una curvatura hacia afuera, ¿no? Tiene dos porciones, ya, esta de aquí. La que está de plomo, ya, es la porción central o tendinosa, y la que está de rojo, que es la porción muscular o periférica, ya. Entonces, con eso ya nos ubicamos que el centro del músculo diafragma es tendinoso, ¿ya? Su origen. Su origen va a estar dado por la porción central o tendinosa, también denominada antiguamente espejo de Van Helmont, ¿ya? Entonces, es una lámina resistente, alargada, que se va a insertar en lo que es en el contorno de la abertura inferior del tórax, ¿ya? Se va a tener una forma, miren, aquí de trébol, de tres hojas, pero sin su pedículo, ¿ya? Sin el tallo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas vamos a ver en lo que es el centro tendinoso? Vamos a ver tres cosas, ¿ya? Principalmente. Tres foliolos o hojas, ¿no? De las hojas del trébol. Un foliolo anterior, un foliolo derecho y un foliolo izquierdo. ¿Cómo sé que este es derecho y este es izquierdo? Por el orificio de la vena cava. Y el orificio de la vena cava está a la derecha. Entonces, si ustedes ven aquí, a la derecha, está a la derecha. Este es el foliolo derecho. ¿Ya? Aquí vemos el foliolo izquierdo. El foliolo izquierdo es el más pequeño de todos. ¿Ya? Ahora, aquí vemos, ¿ya? Que entre el foliolo anterior y el foliolo derecho se forma el orificio de la vena cava, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a ver el orificio de la vena cava? Entre el foliolo anterior y el derecho. Ahora, vamos a ver dos peculiaridades aquí, ¿ya? Dos cintillas oblicuas o semicirculares, ¿ya? Una superior, ¿ya? Perdón, una superior, que es esta de verde, y otra inferior, que es esta de naranja. La superior, y bueno, antiguamente se la llamaba de Von Gary, ¿ya? Eh, Son epónimos, ¿ya? No me gustan tampoco. ¿Ya? ¿Qué hace la cintilla semicircular superior? Ya, esta de aquí. Entonces va a iniciar en lo que es el foliolo derecho, va a pasar posterior al orificio de la vena cava y va a terminar en el foliolo anterior. ¿Qué hace la cintilla arciforme o semicircular inferior? Va a iniciar en el foliolo derecho, en la parte inferior, obviamente. No deberíamos poder verlo, ahorita es como una proyección, ¿ya? Entonces, viene por aquí, pasa anterior al orificio de la vena cava y llega al foliolo izquierdo. Pero, ¿qué son estas cintillas, a diferencia de los foliolos? Estas cintillas son engrosamientos de las fibras tendinosas. Tendinosas, nada más. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ya son engrosamientos de las fibras tendinosas. ¿Ya? Eso en lo que es el centro tendinoso o centro frénico, también llamado, o espejo de Van Helmont. Cuando vean estas florecitas en los apuntes que se le voy a mandar aquí, así a partir de ahora, son eh, epónimos, ya nomenclatura muy antigua, ¿ya? Así que si ven entre paréntesis, es que es un epónimo que se sigue usando, ¿ya? Que es actual y que lo siguen usando, se sigue usando, ¿no? Que está vigente. Ahora, la inserción lo hace a través de su porción muscular o periférica, que tiene tres, ya una porción lumbar, una costal y una external. Entonces, esta es la porción lumbar, en sí todo esto sería la porción lumbar, ¿ya? Esta es la porción costal y esta la external. Ya lo mismo, porción costal, porción lumbar, porción costal, costal y external. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero la porción lumbar o vertebral, ¿ya? En la porción lumbar o vertebral, vamos a estar viendo primero los pilares del diafragma, ¿ya? Entonces vemos pilares principales y pilares accesorios. Entonces yo aquí una flechita, tin, tin.
¿no? Los pilares principales, o también llamados primeros pilares, son dos, ¿ya? El pilar derecho y el pilar izquierdo, ¿ya? El pilar derecho ya van a ser de L2 y L3, asciende y se entrecruza con el del lado opuesto, es decir, con el pilar izquierdo en la línea media, y termina en la parte posterior del centro tendinoso, ¿ya? Miren, hace este trayecto. Y lo mismo hace el pilar izquierdo, pero esta nace de más arriba, de L1, L2, asciende, se entrecruza con el lado opuesto y termina en la región posterior, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Entre estos dos pilares se formaron dos orificios. Miren, más inferior se forma el orificio para la arteria aorta y más hacia arriba para el esófago, ¿ya? Entonces, hace rato vimos de la vena cava, ahora vimos esófago y ahora vimos aorta, ¿ya? Esos son los pilares. Pilar derecho, perdón, este de acá es el pilar derecho y pilar izquierdo. Ese trayecto. Ahora, los pilares accesorios, ¿ya? Van a ser dos, ¿ya? Uno que es el ligamento arqueado medial o arco del músculo psoas mayor, o también llamado segundo pilar, que son estos de celeste de acá, miren. Eso, ¿ya? Entonces, ¿estos de dónde van? Son fascículos tendinosos que van de estos, de los discos intervertebrales de entre L1 y L2, forman un arco que pasa por encima del músculo psoas, ¿ya? Espera un momento, por favor. Sí. Entonces, estábamos en que el ligamento arqueado medial partía del disco intervertebral, asciende en forma de arco y me va a terminar en la apófisis transversa, en su vértice en sí, de L1, ¿ya? Nace del disco intervertebral entre L1 y L2 y termina en la apófisis transversa. Entonces me hace un trayecto bastante corto, ¿no? De 3 a 4 milímetros, ¿ya? En ambos lados, ¿no? Ahora, después vemos al otro pilar más, ¿ya? El ligamento arqueado lateral o ligamento o arco del músculo cuadrado lumbar, o tercero pilar, ya que va desde el vértice de la apófisis transversa hasta lo que es el extremo de la 12ª costilla. Ya, miren, ahí, y listo. Ahí terminamos con lo que es porción lumbar, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda, jóvenes, hasta aquí? Aunque no crean, salen muchas preguntas de esta parte. Ya a veces no es muy preguntado, más que todo es preguntado los orificios, ¿ya? Pero hubo un año hace tiempo, ¿no? Porque vi un examen pasado, pasadísimo, se notaba que era, que mire, decía que cómo estaba delimitado lo que es el orificio órtico y el orificio esofágico. Entonces teníamos que decir por el pilar derecho e izquierdo del diafragma. Ahora, en lo que es la porción costal, ¿ya? Vamos a ver que hay inserciones condrocostales, inserciones costales. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Ya? Me quiere decir que inserciones condrales y costales, que las inserciones se van a hacer en el cartílago costal de T7 prácticamente, ya del cartílago costal 7, 8 y 9. Van a ser condrocostales. Y se van a insertar en las costillas los fascículos en su extremo interno de las costillas 10, 11 y 12. Es decir, que se insertan en los cartílagos a nivel de T, en el cartílago costal 7, 8 y 9, y se insertan en las costillas, en la décima, onceava y doceava costilla, ¿no? Ahora, todas estas porciones me van a terminar en el centro tendinoso. Ya, entonces, miren, esta es una porción costal. Viene hasta acá
y me termina en el extremo tendinoso. Ahora, ¿ya? Aquí hay una zona de debilidad muscular, ¿ya? Es una zona que se encuentra en la parte anterior, ¿ya? Que me va a estar entre la porción esternal y la porción costal, ¿ya? Eh, ¿Ya? Que es una zona de debilidad, ¿ya? Que lo vamos a llamar triángulo externo-costal o espacio sigmoide diafragmático, o mejor conocido como hendidura del ar. Generalmente solo manejan estas dos nomenclaturas, ya esta es un poco buscada. ¿Ya? Aquí me confundí al colocarle el color, lo voy a borrar. A ver cómo lo hago la imagen. Porción costal, ya vemos porción lumbar. Esto tendría que estar aquí, sería aquí al revés. Ya, así lo vamos a poner. Ta, ta, ta. Entonces, vemos al triángulo lumbocostal o hiato costo diafragmático de Bordalech también, que va a ser un espacio, ¿ya? Triangular en la parte posterior, que está entre la porción costal y lumbar que hemos visto. Entonces vimos la porción lumbar, que tenía su arco del psoas, arco del cuadrado lumbar. Ya, asciende y termina ahí, miren, así. Y aquí vemos la porción costal. Entre estos dos, ya miren, hay un triángulo, ¿ya? Que lo vamos a dibujar ahorita para que se pueda ver. Ahí, muy delgadito. ¿Ya? Este triángulo se llama triángulo lumbocostal o hiato costodiafragmático o hiato de Bordallet, ¿ya? ¿Por qué es importante? Y esto lo van a ver ustedes en cirugía, porque esta zona es una zona de debilidad que me va a comunicar la región renal con la región subpleural, es decir, con el pulmón, con la parte inferior del pulmón, ¿no? Entonces, pues va a haber una comunicación de aquí. Entonces pueden haber hernias. ¿Por qué? Porque es una zona de debilidad. Y a estas se conocen como las hernias congénitas de Bordalech, ¿ya? Una de las hernias diafragmáticas. Después vemos la porción external, ya que es esta de acá. La porción external está conformada por dos fascículos generalmente, ¿ya? Que se insertan en la cara posterior de la apófisis sigmoides, ¿ya? Y terminan en el foliolo anterior. Ya, a veces se dice que hay un pequeño espacio entre estos dos que no tiene mucha importancia, ¿ya? Es que se llama espacio retroesternal, ¿ya? Pero lo que sí nos importa es que en la parte anterior del diafragma va a haber un triángulo, que es el externo-costal, ¿ya? O hendidura del Larry, que ya lo vimos, ¿no? Que va a estar entre la porción costal y la porción external, ¿ya? Que es una zona de debilidad donde ocurren las hernias del Larry. Pero además, ya llega a ver de contenido a la arteria epigástrica, ¿no? Vamos a ver también a la arteria musculofrénica, que son ramas ambas de la arteria torácica interna. ¿Ya? Ambas son ramas de la arteria torácica y a veces vemos pasar a los nervios intercostales de T6 a T10. Ya, ese es su contenido de este triángulo, ¿ya? Pero pueden ocurrir aquí las hernias, esa es su importancia. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿O ninguna? Habían habido varios.
Listo, a ver, espérame un momento. Ya, continuamos. Ya. Entonces, hasta ahí son las porciones, ya las inserciones y demás. Ahora vamos a ver los orificios o hiatos del diafragma. Y aquí les tengo una mnemotecnia. Son tres principales y después hay otros accesorios, ¿ya? Los tres principales son los que ya hemos visto. El de la vena cava, ya que está aquí, el del esófago, el esófago y el de la aorta. Entonces, aquí utilizamos la mnemotecnia CAE, ¿ya? Y decimos 8, 10, 12. ¿Por qué les digo esto? Que se tiene que saber esta mnemotecnia y además que es bien preguntado, ¿ya? Aquí vamos a poner la cava, esofágico y aórtico. T8, T10 y T12. Porque a ese nivel se van a encontrar, ¿ya? Entonces, el orificio de la vena cava, ¿ya? Que está aquí, la vena cava inferior está en la derecha, que está formada entre el foliolo anterior y el foliolo derecho, ¿ya? Va a dar paso a la vena cava inferior y a un nervio, al nervio frénico derecho, ¿ya? No solo a la vena cava, sino que también al frénico derecho. Ahora, también vamos a ver al orificio del esófago que está a nivel de T10, pero no solo va a pasar lo que es aquí el esófago, sino que también me va a pasar los nervios vagos anterior y posterior. En este caso sería nervio vago derecho, nervio vago izquierdo, ¿ya? Ahora, el nervio vago izquierdo pasa en la parte anterior y el nervio vago derecho pasa en la parte posterior. Ahora, a nivel del orificio de la aorta, en T12, va a pasar la aorta y este que está de verde aquí atrásito, que es el conducto torácico, ¿ya? Eso tienen que sabérselo de memoria porque es pregunta de examen, ¿ya? Ahora, hay otros orificios accesorios, ¿ya? Que es el orificio del tronco simpático, que está entre los pilares principales y el ligamento arqueado medial, ¿ya? Entonces, aquí pasa lo que es el gran tronco simpático, miren, por aquí, ¿ya? El tronco simpático, está acá, pasaría a este nivel. Después también podemos ver el orificio de los nervios esplácnicos, ¿ya? Que hay un mayor y un menor. Miren, aquí está el esplácnico mayor, que se va a encontrar igual entre los fascículos de los pilares principales, ¿no? Miren, aquí está el pilar principal y hay fascículos, ¿no? Entonces, ahí sí está el nervio esplácnico mayor. Después vemos también al orificio de los nervios esplácnicos menores, ¿ya? Pero este suele pasar junto, ¿ya? Junto con el tronco torácico, la mayor parte. A veces pasa también con los esplácnicos mayores, o a veces tiene un propio orificio, ¿ya? Eso es inconstante y no es necesario que se les sepa tan así, pero es para su conocimiento general, ¿ya? Lo que sí me interesa que se sepan es estos tres, porque es pregunta de examen y tiene que saberlo para la vida. Ya también después vemos el orificio de la vena ácigos, ¿ya? Que pasa, a veces pasan por el orificio de los esplácnicos o del tronco simpático y a veces, rara vez, por el hiato aórtico. Muy rara vez, ¿ya? El de las venas ácigos. ¿Ya? La acción del diafragma, esto me lo tienen que saber de memoria porque ha sido pregunta de examen el año pasado en el examen final. Ya, esto de acá. Entonces, ¿cuál es la acción? Inspiratoria. Ya es un músculo principalmente inspiratorio cuando se contrae y cuando se contrae el diafragma, este desciende. ¿Ya? Hay descenso del diafragma. Es expiratorio cuando se relaja. ¿Ya? Y cuando se relaja, ¿qué hace el diafragma? Se eleva. ¿Ya? Entonces se reducen los diámetros, ¿ya? Al inspirar, comprime el abdomen y por lo tanto va a participar en la tos, en el estornudo, el hipo, la micción y la defecación. Entonces aquí vemos, cuando ocurre la inspiración, el diafragma se contrae y desciende. Miren, aquí tendría que estar normalmente el diafragma relajado.
se contrae y descendió. Entonces, ¿qué hace? El tórax me aumenta en diámetro vertical, me aumenta en diámetro transversal y de antero-posterior, ¿ya? Entonces, eso es una pregunta de examen del año pasado, ¿no? Entonces, esto se suele preguntar, ¿ya? Ahora, en expiración, el diafragma se eleva y disminuye los diámetros del tórax. Ahora, irrigación, la arteria frénica superior e inferior, las arterias pericardiofrénicas y la arteria musculofrénica, ¿ya? Inervación, importantísimo, el nervio frénico intercostales. Luego, este es el músculo iliosoas, esto lo vemos en lo que es miembro inferior, ya en una parte en la región anterior del músculo del nervio inferior. Pero lo vamos a ver rapidísimo, ¿ya? El músculo iliosoas pertenece a la región posterior de la pared del abdomen, ¿ya? También se llama psoas ilíaco. Tiene su origen a través de dos fascículos, ¿ya? Por eso se llama así, por el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. ¿Ya? El músculo psoas mayor es grueso, fusiforme, y se va a insertar, ¿ya? Este es el psoas mayor. Se inserta en la cara de la vértebra T12, acá arriba, y de L1 hasta L5. De ahí desciende, ya desciende, y se va a insertar en lo que es el trocánter menor. A cambio, después vemos al músculo ilíaco. Miren, el músculo ilíaco tiene una forma de abanico, ya, esta forma de abanico, que se inserta primero en la fosa ilíaca del hueso coxal, en la cresta ilíaca, y también se llega a insertar en la base del sacro o en sus alas. De ahí desciende y se une con el psoas mayor y se insertan en el fémur, donde su inserción trocánter menor del fémur. Pregunta de examen. Ya esta siempre entra esta de acá. ¿Ya qué músculo se inserta en el trocánter menor? Músculo psoas ilíaco. Ahora, ¿qué acción tiene? Flexión del tronco, flexión de la cadera. ¿Ya qué arterias le irrigan? La lumbar, la obturatriz y la arteria ilíaca externa y la arteria femoral. Después vemos también que lo va a estar inervando los nervios lumbares. Quise. Ya, ahora sí. El psoas menor ya es un músculo inconstante, delgado, que está en la parte anterior en relación al psoas mayor. Es decir, que es inconstante. A veces hay, a veces no hay, y cuando hay está anterior al músculo psoas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en este caso hay, y aquí lo cortaron, y aquí lo vemos. Ya es delgadísimo. Va de la vértebra T12 a L1, desciende anterior al músculo psoas y se inserta en la eminencia iliopúbica o iliopectina. ¿Ya? Este igual es preguntarse al examen. Ya en mi año me lo preguntaron esto. Que me acuerdo si me lo preguntaron. Ahora, su acción, flexión de la pelvis, irrigación, arterias lumbares, inervación, nervios lumbares. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? Eso es con relación a lo que es el músculo diafragma, que nos faltaba ver, y un poco de su ilíaco y demás.